Para lograr lo que dijimos en el video anterior, es decir, lograr que el árbol más alto adopte al árbol más chico, vamos a utilizar un estimado de la altura de los árboles, más precisamente una cota superior a la altura, porque eso es lo que es fácil mantener. Y lo vamos a llamar rango, es una cota superior a la altura. Esperamos que sea lo más cercano posible a la altura. Muy bien, entonces cuando creamos un conjunto con elemento X, lo que vamos a hacer es poner a X, ¿verdad? Y decir que su padre sea el mismo. Y el elemento extra, este atributo rango, en este caso, como tiene altura 0, este nodo, el árbol, entonces podemos ciertamente poner 0. Pongámosle aquí como subíndice un 0 y eso va a simbolizar el rango. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando necesitamos unir dos conjuntos? Hacer la unión de los conjuntos en los que están X y Y. Entonces vamos a utilizar una subrutina que llamo unir, no confundir unión con unir. Entonces lo que hacemos es unir los árboles cuyos representantes, es decir, raíces, sean los representantes de X y de Y. ¿Qué es lo que hace ese método unir? Recibe dos representantes, es decir, dos raíces, R y S, de dos árboles. Bien, entonces recuerden que lo que queremos hacer, déjenme dibujar por acá, es hacer que el árbol alto adopte, la raíz del árbol alto adopte a la raíz del árbol chico. Entonces preguntemos cuál de los dos es más alto. Como no tenemos información precisa acerca de la altura, lo que mejor podemos hacer es utilizar el rango, que es el estimado de la altura, la cota superior de la altura. Entonces, si R, vamos a esto R y a esto S, si el rango de R es mayor que el rango de S, entonces posiblemente este árbol es más alto que este, entonces hagamos que este árbol adopte a este árbol, es decir, que el padre de S sea R. ¿Okay? Por otra parte, si por el contrario, más bien el árbol más grande es S, así, que si creemos que el más alto es S, entonces más bien hagamos que S adopte a R. R.P es igual a S. Muy bien, falta un tercer caso, que es cuando son iguales, cuando los dos árboles tienen la misma altura. Estimado de la altura, R y S. Muy bien, eso entraría por este caso que está acá. Y preguntaríamos si R.rango es igual a S.rango, entonces da lo mismo hacer que cualquiera adopte a cualquiera. Entonces el código lo que hace es, entraría por este caso y entonces S adoptaría a R, es decir, el de la derecha adoptaría al de la izquierda. Y para mis estudiantes en el curso les voy a pedir que adoptemos esta convención a la hora de hacer, por ejemplo, los exámenes. Para no tener respuestas distintas, voy a asumir que siempre se debe hacer de esta forma. Si los rangos son iguales, entonces el de la derecha, es decir, el que entra como segundo argumento, es el que adopta al de la izquierda. ¿Y qué hacemos con respecto a los rangos? Bueno, como los dos tienen el mismo rango, y ese rango podría ser ciertamente la altura, ¿no? Podría ser, la cota podría ser realmente igual a la altura. Entonces lo más seguro es hacer que el rango del que está adoptando aumente en 1, ¿verdad? Porque si realmente la altura de este árbol es A y el de este es A, al hacer que este árbol adopte a que la raíz de este árbol adopte a la raíz de este árbol, va a hacer que la altura aumente en 1, A más 1. Entonces por eso aumentamos ese punto rango en 1.
Muy bien, y entonces con esto logramos lo que dijimos en el video anterior, que los árboles altos adopten a los árboles chicos.